Javier Milei. ¿Cómo está el mundo de la política por estas horas? Bueno, lo entenderemos con Facundo, quien está del otro lado. Facundo, buen día. ¿Cómo estás? Joaquín Baridón, Alejandro Ugrin y Julia Zeta te saludan. Estos APP Radio en Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el contacto y sí, se está moviendo bastante el avispero. Facundo, vos creías, al igual que como parte del mundo libertario, que armando el hashtag el mejor presidente del mundo, con creo que 1,5 millones de menciones, ¿esto se iba a morigerar? Bueno, es la primera reacción que tiene la comunidad libertaria en redes sociales para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la crisis política que se desató el viernes pasado. Y Sí. es una reacción que llega de alguna manera tarde, porque si ves los primeros estudios o análisis de redes sociales que hicieron, por ejemplo, Enter Comunicación o Ad Hoc Consultora, muestran que el impacto en el mundo virtual fue muy fuerte para Javier Milei, para su figura, sobre todo lo que él representa, no solo como presidente en la Argentina, sino también como un dirigente político de peso en el mundo internacional liberal libertario. De hecho, el informe de Intercomunicación muestra que la conversación digital de la comunidad libertaria mostró poco apoyo al presidente. La mayoría demostró indignación, enojo con él y enojo con su entorno. Entonces esta tal vez haya sido una bala que le haya entrado en su núcleo más duro y en los propios. Hay que dejar pasar unos días para ver cuánto de esto impacta verdaderamente en la opinión pública, que a la larga es lo que importa, porque vos en redes sociales podés armar movidas, hashtag, movilizar a tu comunidad, pero si eso después no se te traslada negativamente a la imagen y al nivel de aprobación en la opinión pública, entonces todo queda reducido a la esfera del mundo virtual. Sí, claro, porque además también lo que se nota, Facundo, es que rápidamente, o sea, si bien en principio se tardaron varias horas, fue una noche tuitera furiosa de viernes y recién el sábado perforó el techo de cristal de la televisión y los grandes portales digitales, el ejercicio el lunes fue muchísimo más rápido porque el recorte de Santiago Caputo entrando a intervenir la nota del presidente se tardó muchísimo menos en que perfore ese techo de cristal, lo que significa que más allá del hashtag, ya el tema estaba recontra instalado y consolidado en los medios tradicionales también. Sí, es cierto. Y ahí acá hay dos claves para ver. Lo primero es, yo recién les hablaba del núcleo duro. Yo creo que la bala entró más fuerte en el núcleo duro porque hay una identificación muy fuerte entre lo que simboliza y representa Javier Milei, el mundo liberal libertario y el mundo cripto. Los liberales libertarios ven a las criptomonedas como una herramienta de liberación, de sacar de encima al Estado para poder comerciar libremente con una moneda, un tipo de cambio que no tiene ninguna regulación estatal, que es todo y completamente libre. Y que esto haya sido una movida promovida desde la presidencia de la Nación Argentina y haya sido una movida que salió mal, genera esa resignación, esa decepción, sobre todo porque traicionó la confianza de los propios. La segunda arista para ver es que el núcleo blando es lo que lo convirtió en presidente, ese Claro. electorado más amplio que terminó acompañándolo en el balotaje. Ese núcleo blando va a procesar esta situación en virtud de cómo la televisión o los medios masivos de comunicación le traduzcan el conflicto de la actual crisis, que también es detonada por una situación técnicamente muy compleja. Digo, entender qué es una criptomoneda, si fue o no fue una estafa, qué hizo el presidente, por qué el presidente está involucrado en algo y por qué ese involucramiento generó después la corrida que elevó el precio. Digo, es algo que para el ciudadano de a pie es difícil de comprender. Pero este núcleo blando lo que vio el lunes fue que en un momento donde él trató de explicar lo que había ocurrido, no terminó despejando las dudas. Es No, no. donde la crisis política se potencia, porque cuando vos tenés una crisis generada 24, 48 horas o 72 horas antes, cuando vas a desactivarla con una entrevista que la va a ver gran parte de la ciudadanía, porque fue
promovida, difundida, y todos querían escuchar esa explicación. Cuando vas a explicar qué es lo que pasó y no terminas despejando las dudas, entonces ahí es donde tu núcleo blando empieza a dudar de, che, y empieza a prestar atención. Che, ¿y qué pasó? Y te empezás a informar y empezás a indagar. Y si vos hoy agarrás cualquiera de los portales de cualquier medio, incluso los medios que suelen defender o estar más a favor del gobierno, todos están hablando de un escándalo y de un problema, y ahí empezás a prestar atención y eso se te magnifica. Entonces, esto justamente es lo que hay que ver cómo se procesa en las próximas semanas, porque ahora, además de esta movida de redes sociales y demás, ya empiezan a aparecer conversaciones, chats, ya empieza a tomar dimensiones de un escándalo estilo LAM, ¿no? Claro. De un escándalo del espectáculo, parece, ¿no? Circulan chats, aparece la conversación de que tal dijo tal cosa, y es donde todo empieza a ensuciarse mucho, y eso no beneficia a la imagen de un presidente de un país. Además, tengo la sensación, Facundo, no sé qué opinás vos, que al ser el mundo cripto tan etéreo, parece núcleo blando, digo, el núcleo blando a lo sumo estará acostumbrado a hacer transacciones con Mercado Pago, con alguna plataforma digital, pero no lo termina de entender el mundo cripto y también le parece un espacio medio repleto de runflas y de gente un poco garca. Entonces, también le da la sensación que tener al presidente metido en eso no le da mucha confianza, imagino yo. Totalmente, y el mundo cripto ve esto de manera negativa, porque como cualquier actividad comercial, tenés gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas Totalmente. mal. Y la gente que hace las cosas bien en el mundo cripto, esto no le ayuda, no es una buena imagen. Porque si yo a vos te digo, me llegó esta información, le parece que van a lanzar esta cripto, está tal y tal involucrado, vos vas a pensar 15 veces antes de decirme que sí a mí. Sí, claro. Porque de repente las personas que no sabían qué significa todo esto empiezan a ver que existe esto y que puede pasar esto, y vas a dudar un montón de invertir en eso, sobre todo cuando vos tenés recursos finitos, no hay en el país mucha capacidad de ahorro, está cambiando bastante la distribución de los recursos económicos en la población, la pirámide social se está trastocando por los efectos sociales que está teniendo el actual modelo económico, y cuando vos tenés que pensar, bueno, en qué invertís, dónde te metés, etcétera, vas a pensar muchísimas veces si te vas a meter en este mundo, ¿no? Porque ya tu primer abordaje al mundo cripto está involucrado con un escándalo. Entonces, quienes trabajan bien, claramente están, y sobre todo, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional, están viendo que esto no los ayuda para nada, porque esto se convirtió en un escándalo político, y es un escándalo político de dimensiones internacionales. El fin de semana veíamos noticias de todos los principales noticieros del mundo hablando de lo que sucedía antes de que los medios nacionales empezaran a abordar el conflicto acá. Sí, claro. Y eso es un dato muy importante, porque el mundo empezó a prestar atención a esto antes que nosotros mismos. Sí, sí, claro. ¿Y crees en este caso, Facundo, que esa búsqueda de ser líder internacional del mundo libertario, motorizado por las redes, pero también por visitas con primeros mandatarios, como puede ser Meloni, las reuniones que ha tenido con Trump, la visión de Elon Musk, etcétera, son las que le terminan jugando en contra a Milei cuando esto se convierte en un escándalo internacional, porque él ya mismo se había mostrado como un líder internacional? Yo creo que donde más le pega es en la esfera internacional de la presidencia y en su esfera internacional personal como líder político, porque invirtió mucho en todo 2024 para construir su imagen. Es un presidente, Pablo Salinas, un colega politólogo, estuvo haciendo el monitoreo de días que estuvo el presidente fuera del país, y es uno de los presidentes que más ha viajado de los últimos que hemos tenido. Entonces, invirtió mucho en eso y lo capitalizó personalmente, y eso lo trasladó a la presidencia y a su proyecto de gobierno en Argentina. Y esto, frente a los ojos de otros líderes mundiales, lo hace quedar como un neófito, un novato, como un amateur, porque el problema está asociado directamente a él, pero claramente fue un problema de mesa chica, un problema de asesores, fue un problema de quienes rodean al presidente, cómo toman decisiones sobre lo que él hace, dice o no dice, y terminó él involucrado y expuesto en eso. Entonces es algo que surgió de su círculo más íntimo
que claramente fue o un error o algo deliberadamente pensada de esta manera, pero frente a los mandatarios internacionales, muchos de los cuales tienen ya su trayectoria, su experiencia, aunque hayan asumido roles ejecutivos recientemente, pero tienen su trayectoria ya en la política, eventualmente en esas charlas privadas va a tener que dar sus explicaciones. Lo que se ve del mercado internacional y del mercado financiero es que la tormenta no terminó pegando tanto. La bolsa cayó en Buenos Aires un 4%, no es una caída muy dramática ni dura, fue una caída generalizada que se recuperó después el martes, por lo que bien explicabas recién, pero cuando abrieron los mercados el martes, y sobre todo la bolsa de Estados Unidos, hubo una recuperación de los bonos, y si los bonos nacionales tuyos en el mercado internacional cotizan bien y no se desploman, eso quiere decir que el mercado internacional todavía está confiando en el modelo económico de Javier Milei, lo que él puede hacer con su ministro de Economía. Entonces, ahí tiene un salvavidas que es importante, pero hay que ver más en el mediano plazo cómo le impacta esto en los vínculos personales y políticos que desarrolla o viene desarrollando. Facundo, esto pone de relevancia de nuevo la discusión del año de campaña de Milei cuando se hablaba de dádivas o de un monto específico para formar parte de la lista. ¿Vos crees que en un año electoral esto se va a reflotar y se puede atar a esto que mencionan los estafadores de esta meme coin a nivel internacional, que es que hay gente al lado del presidente que pide guita para reunirse con él? Bueno, sí, no es la primera vez que esta situación aparece en la discusión pública en Argentina. De hecho, ha habido en otros medios entrevistas que él ha dado. Justo ayer lo levantaba Hugo Alconadamón. Dice, esta ya es la tercera vez que está involucrado en este tipo de situaciones, en donde no queda claro quién toma decisiones, cómo se mueven los recursos, quién se queda con qué, para qué sirve eso. Como vos bien recién decías, sospechas de que candidaturas a diputados y diputadas nacionales y senadurías en distintas provincias tuvieron que ser bancadas de propios bolsillos, y quién recolectaba eso, y eso cómo financia la campaña y las políticas. Está todo muy mezclado en el medio, y eso es lo que le corresponde a la justicia investigar. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Para qué sirve este dinero? Si es dinero que después se blanquea, no se blanquea. Hay alrededor de esto un montón de sospechas que giran en torno a cómo se construyó el espacio político liberal libertario, con qué estructura y quién lo estuvo financiando. En el medio también aparece la fundación que acaban de lanzar, la Fundación Faro, que Sí, también claro. empieza a tener alguna conexión con esta situación. No es algo nuevo esto en Argentina, no es algo exclusivo del espacio liberal libertario, es algo que siempre que hay en procesos electorales o arranca una campaña electoral, siempre aparece alguna situación de este estilo de todos los espacios políticos. La cuestión es que acá aparece para un espacio político que recién lleva un año y meses gobernando, va por su segundo año de mandato, un sujeto político completamente nuevo, que creció en la opinión pública y ganó las elecciones con un discurso de la casta corrupta, nosotros somos limpios y somos nuevos y por eso vamos a hacer las cosas bien y no apelando a las mismas prácticas de siempre. Y esto afecta directamente la credibilidad de cómo se construyó electoralmente, sumando a eso a un gobierno que no tiene la fortaleza institucional para tomar decisiones. Sí tiene la fortaleza en la opinión pública, puede ser el recurso político sobre el que se están apoyando desde que toman decisiones, que es un rango de aprobación del 45 al 50% sostenido durante todo el año pasado. Pero es el único recurso sobre el cual toman decisiones. Pero después institucionalmente es un gobierno débil, que ha sabido sortear esa debilidad. Pero sumado a esa debilidad a la idea de lo nuevo, parece ser un actor político más de los de siempre en Argentina, y eso puede ser que le pegue muy, muy duro si esto sigue escalando y creciendo. Facundo, la última. Digo, vos, son dos preguntas. Te voy a hacer más fácil la primera. ¿Vos crees que esto va a seguir escalando? Eso la verdad que no lo sé, pero sí sé que cada mañana cuando me levanto y pongo la radio aparece una novedad.
Okay. Entonces es posible que si el gobierno no termina desactivando y bajando decibeles y clarificando la situación y siguen apareciendo novedades en torno a esto, muy probablemente siga escalando. La última, ahora sí. El presidente tiene que abrir las sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Va así como está o hace un refresh de gabinete antes de ir o no habla ante la Asamblea? Hablar ante la Asamblea tiene que hablar, tiene que hacer la apertura de sesiones. Eso es parte de su potestad y obligación presidencial. La diferencia que tuvimos con Javier Milei es que en el discurso de toma de mandato, en vez de hablar frente al Congreso, lo hizo hacia afuera, pero correcto, habló igualmente. Hacer la apertura de sesiones la tiene que hacer, es su obligación como presidente. No veo que se pueda escapar de eso. ¿En qué medida va a ser un cambio de gabinete? Que los gringos llaman reshuffle, ¿no? Cuando sí, refrescas quienes te rodean, va a depender de cómo esta crisis política genere más presión tanto del ecosistema político como del establishment. Yo creo que en las últimas 48 horas empezó a aparecer un argumento muy fuerte de que, lo que te decía antes, que esto es un problema de mesa chica y que el presidente tiene que estar rodeado de personas con experiencia. Y lo que tiene alrededor son amateurs que no pueden gestionar bien estos asuntos. ¿En qué medida él va a decidir aceptar esos cambios? Porque debe estar habiendo muchas presiones para esto. Hay que ver cuánto cede ante eso, porque si tiene que ceder va a tener que, bueno, cambiar a su triángulo de hierro, que son sus principales colaboradores. Y si lo hace, es un presidente que va a asumir un golpe muy fuerte. Y si sobrevive a eso, y no lo hace, entonces va a ser un presidente que va a salir muy fortalecido. Pero todo va a depender en qué medida la oposición también presione sobre eso. Porque hoy tenés una oposición que tiene dos posturas distintas, una que promueve el juicio político y otra que promueve una comisión de investigación. Sí, claro. Entonces, mientras esa situación quede empatada y el círculo rojo no empiece a presionar para un cambio, yo creo que va a tratar de sortear la tormenta sin mayores cambios. Facundo, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Facundo Cruz, politólogo, hablando de la realidad política del gobierno. El único que entendió más o menos